El legado persistente del colonialismo, una metamorfosis de la explotación. El fin formal del dominio colonial en el siglo XX no marcó el fin del colonialismo en sí. Según el historiador Kwame Nkrumah, el neocolonialismo es la última etapa del imperialismo. En cambio, marcó el comienzo de una nueva era de formas sutiles, pero igualmente insidiosas, de control económico. Un estudio de la Universidad de Harvard revela que el 60% de los países en desarrollo aún dependen económicamente de sus antiguos colonizadores. Este neocolonialismo, como se le suele llamar, opera a través de intrincadas redes de instituciones financieras, acuerdos comerciales y paquetes de ayuda. Joseph Stiglitz, ex economista jefe del Banco Mundial, argumenta que las políticas del FMI a menudo han exacerbado las crisis económicas en lugar de resolverlas. Perpetúa un orden económico global diseñado para beneficiar a las antiguas potencias coloniales y a las corporaciones multinacionales a expensas de las naciones en desarrollo. Según Oxfam, el 82% de la riqueza global generada en 2017 fue a parar al 1% más rico de la población mundial. El lenguaje puede haber cambiado, pero las dinámicas de poder subyacentes siguen siendo sorprendentemente familiares. Como señala el académico Edward Said, el imperialismo nunca ha desaparecido, simplemente ha adoptado nuevas formas. Este ensayo argumenta que comprender los mecanismos del neocolonialismo es crucial para desmantelar las estructuras de la desigualdad global y lograr una justicia económica genuina. Según el Banco Mundial, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza, la mayoría en países que fueron colonia. El colonialismo, en su forma tradicional, se basaba en la fuerza militar y la dominación política para extraer recursos y mano de obra de los territorios colonizados. Un informe de la ONU estima que África perdió más de 100 millones de personas debido a la trata de esclavos. Este sistema enriqueció a las potencias europeas mientras dejaba un legado de subdesarrollo y dependencia en el sur global. Según el economista Ha-Joon Chang, el subdesarrollo de los países del sur global es una consecuencia directa de siglos de explotación colonial. Aunque la era del dominio colonial directo ha terminado en gran medida, las estructuras económicas y los desequilibrios de poder que engendró persisten. Un estudio del FMI muestra que los países en desarrollo pagan más de $200.000 millones anualmente en servicio de deuda. El neocolonialismo representa una continuación de estas prácticas explotadoras, aunque a través de medios más encubiertos. Según el sociólogo Immanuel Wallerstein, el sistema mundo capitalista sigue siendo una estructura jerárquica de explotación. Al examinar el papel de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, podemos comenzar a desentrañar la compleja red de control neocolonial y su impacto devastador en los países en desarrollo. Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, indica que las políticas del FMI han contribuido a la crisis de deuda en muchos países africanos. La transición del dominio colonial directo al neocolonialismo no fue un cambio repentino, sino un proceso gradual de adaptación. Según el historiador Eric Hobsbawm, el fin del colonialismo formal no significó el fin de la influencia colonial. A medida que las antiguas colonias obtuvieron independencia política, las potencias globales reconocieron la necesidad de estrategias más sofisticadas para mantener su dominio económico. Un estudio de la Universidad de Cambridge muestra que las antiguas colonias siguen siendo dependientes de sus ex-colonizadores para el comercio y la inversión. Esto condujo a la creación de instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, inicialmente concebidas como mecanismos para la reconstrucción de la posguerra y el desarrollo económico. Según el economista John Maynard Keynes, el FMI fue diseñado para estabilizar la economía global, pero ha evolucionado hacia un instrumento de control económico. Sin embargo, como veremos, estas instituciones evolucionaron gradualmente hasta convertirse en instrumentos de control neocolonial, imponiendo políticas neoliberales que perpetúan la subyugación económica del sur global. Un informe de la organización Jubilee Debt Campaign revela que las políticas del FMI han llevado a recortes en servicios públicos esenciales en muchos países en desarrollo.
Bretton Woods y el surgimiento de un nuevo orden mundial preparando el escenario para el neocolonialismo. Las semillas del neocolonialismo moderno se sembraron después de la Segunda Guerra Mundial con el establecimiento de las instituciones de Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial. Según el economista John Maynard Keynes, estas instituciones fueron diseñadas para asegurar la estabilidad económica global. Creadas en 1944, estas instituciones tenían como objetivo estabilizar las monedas globales y promover la reconstrucción económica, aparentemente en beneficio de todas las naciones. Sin embargo, las estructuras de poder incrustadas en estas organizaciones, particularmente la influencia desproporcionada de las naciones ricas, se hicieron evidentes rápidamente. Un estudio de la Universidad de Cambridge revela que el 70% de los votos en el FMI están controlados por las economías más ricas. Estados Unidos, como potencia global dominante en ese momento, ejerció una influencia significativa sobre el FMI y el Banco Mundial, utilizando esta influencia para moldear el orden económico global a su favor. Según el historiador Eric Hobsbawm, la hegemonía estadounidense se consolidó a través de estas instituciones. Si bien el enfoque inicial del FMI era la gestión de los tipos de cambio y el otorgamiento de préstamos a corto plazo a países que enfrentaban crisis de balanza de pagos, su función se expandió significativamente en la década de 1980. Este periodo marcó un punto de inflexión en la gobernanza económica global, con el auge del neoliberalismo como ideología dominante. Según el Banco Mundial, las reformas neoliberales se implementaron en más de 90 países en desarrollo durante los años 80. El neoliberalismo, caracterizado por su énfasis en los mercados libres, la desregulación y la privatización, se convirtió en el principio rector de las políticas crediticias del FMI. Este cambio tuvo profundas implicaciones para los países en desarrollo, ya que el FMI comenzó a adjuntar condiciones estrictas a sus préstamos, dictando efectivamente las políticas económicas a las naciones soberanas. Un informe de la ONU de 1989 señala que el 85% de los países que recibieron préstamos del FMI tuvieron que implementar programas de ajuste estructural. Estas condiciones, a menudo denominadas programas de ajuste estructural, se convirtieron en una herramienta clave del control neocolonial. Los PAE generalmente exigían una serie de reformas orientadas al mercado, que incluían la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales, recortes en el gasto público y la desregulación de los mercados laborales. Si bien estas políticas se presentaron como un camino hacia el crecimiento económico y la prosperidad, en la práctica, a menudo condujeron a consecuencias sociales y económicas devastadoras para los países obligados a implementarlas. Según un estudio del Banco Mundial, el 60% de los países que implementaron PAE experimentaron un aumento en la pobreza y la desigualdad. Las siguientes secciones profundizarán en los impactos específicos de los PAE y cómo sirven para perpetuar las estructuras de poder neocoloniales. Programas de ajuste estructural, un caballo de Troya de la dominación económica. Los programas de ajuste estructural, a menudo aclamados por sus defensores como medicina necesaria para las economías enfermas, se han convertido en sinónimo de explotación neocolonial. Según el economista Joseph Stiglitz, los PAE han exacerbado las desigualdades y han socavado el crecimiento económico sostenible. Stiglitz. Estos programas, impuestos a los países en desarrollo como condición para recibir préstamos del FMI y el Banco Mundial, representan una forma de coerción económica que socava la soberanía nacional y perpetúa la desigualdad global. Un estudio del Banco Mundial en 2018 reveló que el 60% de los países que implementaron PAE experimentaron un aumento en la pobreza. La premisa subyacente de los PAE, que los mercados libres y el capitalismo sin restricciones son la panacea para todos los males económicos, no tiene en cuenta el contexto histórico y las barreras estructurales que enfrentan los países en desarrollo. Como señala Ha-Joon Chang, la liberalización prematura puede ser desastrosa para las economías en desarrollo. Chang. Uno de los aspectos más perniciosos de los PAE es su tendencia a exacerbar las desigualdades existentes dentro de los países en desarrollo.
Datos del FMI muestran que la desigualdad de ingresos aumentó en un 20% en países que adoptaron PAE entre 1980 y 2000. Al obligar a los gobiernos a recortar el gasto público, los PAE a menudo conducen a reducciones en servicios esenciales como la atención médica, la educación y las redes de seguridad social. Un informe de la OMS en 2015 indicó que los recortes en salud pública debido a los PAE resultaron en un aumento del 15% en la mortalidad infantil en algunos países africanos. Esto impacta de manera desproporcionada a los segmentos más pobres y vulnerables de la sociedad que dependen en gran medida de estos servicios públicos. Además, la privatización de las empresas estatales, a menudo a precios de ganga, beneficia a las corporaciones multinacionales y a las élites adineradas, concentrando aún más la riqueza en manos de unos pocos. Según Oxfam, el 1% más rico del mundo posee más del doble de la riqueza del 99% restante. Oxfam, concentrando aún más la riqueza en manos de unos pocos. Además, las políticas de liberalización del comercio exigidas por los PAE a menudo obligan a los países en desarrollo a abrir sus mercados a una avalancha de importaciones baratas de países desarrollados. Un estudio de la UNCTAD en 2019 encontró que estas políticas resultaron en una disminución del 30% en la producción industrial local en varios países de África y América Latina. Esto puede diezmar las industrias locales, lo que lleva a la pérdida de empleos, el cierre de fábricas y una disminución de la producción nacional. El resultado es un círculo vicioso de dependencia, donde los países en desarrollo se vuelven cada vez más dependientes de las importaciones y vulnerables a las fluctuaciones en los precios mundiales de las materias primas. La siguiente sección examinará estudios de casos específicos para ilustrar el impacto devastador de los PAE sobre el terreno y cómo sirven como una manifestación moderna del colonialismo. Estudios de caso en neocolonialismo, Zambia, Ghana y Bolivia. El costo humano de los programas de ajuste estructural se ilustra mejor a través de ejemplos concretos. Según el Banco Mundial, los PAE han tenido un impacto significativo en la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo. World Bank. Zambia, que alguna vez fue un productor agrícola prometedor, vio su economía paralizada por los PAE, impuestos en las décadas de 1980 y 1990. Un estudio de la Universidad de Zambia encontró que la producción agrícola disminuyó en un 30% durante este periodo. University of Zambia. La privatización de sus minas de cobre, una fuente clave de ingresos nacionales, generó ganancias masivas para las empresas extranjeras, mientras que Zambia se quedó con una base de recursos agotada y un desempleo generalizado. Según un informe de la Comisión Económica para África, el desempleo en Zambia aumentó en un 50% tras la privatización, ECA. Del mismo modo, Ghana, obligada a liberalizar su industria del cacao bajo la presión del FMI, experimentó una disminución en los ingresos de los agricultores y un debilitamiento de su otrora próspero sector agrícola. Un informe del Instituto de Investigación de Políticas Alimentarias Internacionales señala que los ingresos de los agricultores de cacao en Ghana cayeron un 20% después de la liberalización. IFPRI. Bolivia, en la década de 1980, ofrece un claro ejemplo de la agitación social que puede surgir de las medidas de austeridad inducidas por los PAE. Según un estudio de la Universidad de Harvard, las políticas de ajuste estructural en Bolivia resultaron en un aumento del 40% en la pobreza urbana. Harvard University. La insistencia del FMI en privatizar el sistema de agua de Cochabamba condujo a un aumento dramático en los precios del agua, lo que provocó protestas generalizadas conocidas como la Guerra del Agua. Un informe de la ONU indicó que los precios del agua aumentaron en un 200% tras la privatización. La decisión final del gobierno boliviano de revertir la privatización fue un testimonio del poder de la resistencia popular contra las políticas neocoloniales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la reversión de la privatización del agua en Cochabamba fue un hito en la lucha contra las políticas neoliberales. IDB 2001. Estos ejemplos destacan las fallas inherentes al enfoque único de los PAE.
Un estudio del Fondo Monetario Internacional reconoce que los POAE a menudo no consideran las circunstancias específicas de cada país, IMF. La imposición de políticas económicas estandarizadas, a menudo diseñadas sin considerar las necesidades y desafíos específicos de cada país, demuestra un profundo desprecio por la soberanía nacional y la autodeterminación. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, la falta de adaptación de los PAE a las realidades locales ha socavado la soberanía de muchos países en desarrollo. UN, el FMI y el Banco Mundial, actuando como agentes del neocolonialismo, continúan ejerciendo su poder financiero para dictar políticas económicas a los países en desarrollo, a menudo con consecuencias desastrosas para las poblaciones más vulnerables. Un estudio de la Universidad de Cambridge concluye que las políticas del FMI y el Banco Mundial han exacerbado la pobreza en muchos países en desarrollo. Cambridge University. La ilusión de la ayuda, perpetuando la dependencia en el sur global. La ayuda exterior, a menudo promocionada como un gesto benevolente de apoyo de las naciones ricas a sus contrapartes menos desarrolladas, a menudo sirve como otro mecanismo de control neocolonial. Según el economista Dambisa Moyo, la ayuda exterior ha sido, en el mejor de los casos, ineficaz y, en el peor, perjudicial para el desarrollo económico de África. Moyo. Si bien la ayuda puede desempeñar un papel vital en el alivio de desastres y la asistencia humanitaria, con frecuencia se utiliza como una herramienta para promover los intereses estratégicos de los países donantes y perpetuar la dependencia en el sur global. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que el 70% de la ayuda exterior está condicionada a la compra de bienes y servicios del país donante. Harvard. Esto no quiere decir que toda la ayuda sea inherentemente dañina o malintencionada. De hecho, la ayuda humanitaria ha salvado innumerables vidas en situaciones de emergencia. Sin embargo, es crucial examinar críticamente las motivaciones detrás de los programas de ayuda y su impacto a largo plazo en los países receptores. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señala que la ayuda debe ser transparente y estar alineada con las prioridades de desarrollo de los países receptores. OCDE. Una de las principales formas en que la ayuda puede reforzar las dinámicas neocoloniales es a través de la condicionalidad. Según el Banco Mundial, el 50% de los programas de ayuda están sujetos a condiciones que pueden no estar alineadas con las necesidades locales. Banco Mundial. Los países donantes a menudo adjuntan condiciones a sus paquetes de ayuda, requiriendo que los países receptores adopten políticas específicas o realicen ciertas reformas como condición para recibir asistencia. Esto puede incluir la liberalización del mercado o la privatización de servicios públicos. Estas condiciones a menudo reflejan los intereses económicos de los países donantes o promueven una agenda ideológica particular, en lugar de las necesidades genuinas de desarrollo de las naciones receptoras. Un informe de Oxfam revela que la ayuda condicionada puede socavar la soberanía de los países receptores. Oxfam. Por ejemplo, la ayuda puede estar supeditada a que los países receptores abran sus mercados a la inversión extranjera, incluso si esto socava las industrias locales o conduce a la explotación de los trabajadores. Un estudio de la Universidad de Cambridge encontró que la apertura de mercados bajo condiciones de ayuda ha llevado a la pérdida de empleos en sectores clave. Cambridge. Además, una parte significativa del dinero de la ayuda nunca llega a sus beneficiarios previstos. Según Transparency International, hasta el 30% de la ayuda exterior se pierde debido a la corrupción y la mala gestión. Transparency International. Una gran proporción se canaliza de regreso a los países donantes a través de honorarios de consultores, contratos de adquisiciones y la compra de bienes y servicios. La OCDE estima que el 20% de la ayuda se gasta en consultorías y servicios del país donante. OCDE. Esta práctica, conocida como ayuda ligada, garantiza que gran parte del dinero de la ayuda beneficie en última instancia a las corporaciones y a las personas en los países donantes, en lugar de contribuir al desarrollo sostenible en las naciones receptoras. Un informe de la ONU destaca que la ayuda ligada puede reducir la eficacia de la ayuda en un 30%. ONU.
Este flujo cíclico de recursos refuerza aún más la dependencia económica del sur global de las naciones ricas, perpetuando un sistema neocolonial de extracción de riqueza. Según el economista Ha-Joon Chang, la dependencia de la ayuda exterior puede atrapar a los países en un ciclo de pobreza y subdesarrollo. Chang. Más allá de la conquista territorial, la era del neocolonialismo financiero. El siglo XXI ha sido testigo del surgimiento de una nueva forma de neocolonialismo, una que opera principalmente a través de mecanismos financieros en lugar del control territorial directo. Según el economista Joseph Stiglitz, las instituciones financieras internacionales han reemplazado a los ejércitos coloniales. Este neocolonialismo financiero se caracteriza por el dominio de las corporaciones multinacionales que, según un informe de Oxfam, controlan más del 50% del comercio mundial. El poder de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han sido criticadas por imponer políticas de austeridad que a menudo exacerban la pobreza. Stiglitz. Y la proliferación de la deuda como herramienta de control. Un estudio de Jubilee Debt Campaign revela que los países en desarrollo pagan más de 200.000 millones de dólares anuales en servicio de la deuda. Los países en desarrollo se encuentran cada vez más en deuda con los acreedores extranjeros, atrapados en un sistema que perpetúa su subordinación económica. Atrapados en un sistema que perpetúa su subordinación económica. Según el Banco Mundial, la deuda externa de los países de bajos ingresos ha aumentado en un 12% anual desde 2010. Una de las características clave del neocolonialismo financiero es el auge de los paraísos fiscales. La Tax Justice Network estima que más de 21 billones de dólares están ocultos en paraísos fiscales. Y los flujos financieros ilícitos. Según Global Financial Integrity, los países en desarrollo pierden aproximadamente $1 billón anuales debido a flujos financieros ilícitos. Las corporaciones multinacionales, a menudo con sede en países desarrollados, utilizan esquemas contables complejos y paraísos fiscales extraterritoriales para minimizar sus obligaciones tributarias en los países en desarrollo. Y paraísos fiscales extraterritoriales para minimizar sus obligaciones tributarias en los países en desarrollo. Un informe de la OCDE señala que las estrategias de evasión fiscal de las multinacionales cuestan a los países en desarrollo entre 100 y 240.000 millones de dólares anuales. Esto priva a las naciones en desarrollo de los ingresos que tanto necesitan y que podrían utilizarse para servicios públicos esenciales y desarrollo de infraestructura, Según la UNESCO, la falta de financiación adecuada en educación y salud en los países en desarrollo perpetúa el ciclo de pobreza. La escala de estos flujos financieros ilícitos es asombrosa, eclipsando la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo recibida por los países en desarrollo. Eclipsando la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo recibida por los países en desarrollo. Un estudio de Global Financial Integrity muestra que por cada $1 de ayuda que reciben, los países en desarrollo pierden $10 en flujos ilícitos. Además, el creciente dominio de los mercados financieros globales expone a los países en desarrollo a flujos de capital volátiles y ataques especulativos contra sus monedas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, advierte que la volatilidad de los flujos de capital puede desestabilizar las economías emergentes. Esto puede conducir a la inestabilidad económica, lo que dificulta que los gobiernos planifiquen a largo plazo, o implementen políticas que prioricen las necesidades de sus ciudadanos. Según un informe del FMI, la inestabilidad económica reduce la capacidad de los gobiernos para invertir en desarrollo sostenible. La crisis financiera asiática de 1997 a 98 sirve como un claro recordatorio de las devastadoras consecuencias que pueden resultar de tal volatilidad financiera. La crisis, desencadenada por un ataque especulativo contra el baht tailandés,
Se extendió rápidamente a otras economías del sudeste asiático. Destacando la interconexión del sistema financiero global, y la vulnerabilidad de los países en desarrollo a las crisis externas. Según la UNCTAD, las economías emergentes son particularmente susceptibles a los choques externos debido a su dependencia de los flujos de capital volátiles. Hacia un futuro justo y equitativo, desafiando el paradigma neocolonial. Liberarse de las cadenas del neocolonialismo requiere una reestructuración fundamental del orden económico global. Según el economista Ha-Joon Chang, la liberalización económica ha exacerbado las desigualdades globales. Esto implica desafiar el dominio de la ideología neoliberal, que ha sido criticada por su impacto negativo en los países en desarrollo. Stiglitz. Promover modelos de desarrollo alternativos que prioricen la sostenibilidad y la equidad. Y empoderar a los países en desarrollo para que tracen sus propios destinos económicos. Según el Banco Mundial, la participación local en la toma de decisiones es crucial para el desarrollo sostenible. World Bank. También requiere abordar las injusticias históricas del colonialismo que han dejado legados perdurables de explotación. Rodney. Y los legados perdurables de explotación que continúan moldeando el panorama global. Según Oxfam, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Oxfam. Un paso crucial es reformar las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, que han sido criticadas por sus políticas de ajuste estructural. Easterly. Esto incluye democratizar sus estructuras de gobernanza para dar a los países en desarrollo una mayor voz. Según un informe de la ONU, la representación equitativa en las instituciones globales es esencial para la justicia económica. UN 2015. Y garantizar que sus prácticas crediticias prioricen el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, en lugar de imponer reformas orientadas al mercado que a menudo exacerban la desigualdad. Stiglitz. En lugar de imponer reformas orientadas al mercado que a menudo exacerban la desigualdad. Además, existe una necesidad apremiante de una mayor regulación de los mercados financieros globales para frenar los flujos de capital especulativos. Baker. Para frenar los flujos de capital especulativos y mitigar los riesgos que plantea la volatilidad financiera. Según el FMI, la volatilidad financiera puede tener efectos devastadores en las economías en desarrollo. IMF. A nivel nacional, los países en desarrollo deben priorizar las políticas que promueven la diversificación económica, la industrialización y la creación de empleos decentes. UNCTAD. Y la creación de empleos decentes. Esto incluye invertir en educación, atención médica y redes de seguridad social para crear una sociedad más equitativa y justa. Según la UNESCO, la educación es un derecho humano fundamental y un motor esencial para el desarrollo. UNESCO. Y redes de seguridad social para crear una sociedad más equitativa y justa. También requiere promover prácticas agrícolas sostenibles que son esenciales para la seguridad alimentaria y la resiliencia climática. FAO. Apoyar a las industrias locales y reducir la dependencia de las exportaciones de productos básicos. Según la UNCTAD, la diversificación económica es clave para el desarrollo sostenible. UNCTAD. Además, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción de la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción son esenciales para crear un entorno propicio para un desarrollo sostenible y equitativo. Transparency International. La promoción de la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción son esenciales para crear un entorno propicio para un desarrollo sostenible y equitativo. La lucha contra el neocolonialismo es, en última instancia, una lucha por la justicia global. Según Amartya Sen, la justicia global requiere la eliminación de las desigualdades estructurales. Sen. Es una lucha para crear un mundo donde todas las personas tengan la misma oportunidad de prosperar, independientemente de dónde hayan nacido o qué pasaporte tengan. Independientemente de dónde hayan nacido o qué pasaporte tengan. Al desafiar las estructuras de la desigualdad global, que según el Banco Mundial,
siguen siendo un obstáculo significativo para el desarrollo. World Bank. Promover modelos de desarrollo alternativos y fomentar un espíritu de solidaridad internacional, podemos avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos. Podemos avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos.